Yapar en el Congreso de los Diputados, Belén Virades en Moncloa. María, ¿cuándo está prevista que se reúna, por ejemplo, la mesa del Congreso? Porque claro, tienen que poner esto en marcha. ¿Hay ya fecha ahora? La mesa del Congreso se iba a reunir mañana por la mañana, como todos los martes, pero atención, ya la han pasado a la tarde. La mesa del Congreso se celebrará por la tarde y ya podrían calificar la ley orgánica que salga del Consejo de Ministros para introducirla en un pleno. Belén Vidales, Consejo de Ministros Extraordinarios, y antes nos avanzabas que a las 12 de la mañana del día de mañana. A las 12 de la mañana, un Consejo Extraordinario de Ministros. Se prevé bastante breve porque solo hay un único punto en el orden del día. Ha dicho Rajoy textualmente que se trata de cumplir con las previsiones constitucionales. ¿Qué quiere decir? Pues que de aquí, de Moncloa, salga esa ley orgánica que regule la abdicación del rey don Juan Carlos. María Yapar, ¿tenemos alguna perspectiva? Porque claro, todo va con bastante celeridad. Es decir, ¿sabemos cuándo se puede celebrar el pleno? Bueno, no nos dicen ninguna fecha concreta, pero es cierto, Antonio, que sí insisten en la idea en que todo se está agilizando para que se haga lo antes posible y con carácter de urgencia. Esta semana no hay pleno, era una semana sin pleno, los diputados no están, hay viajes parlamentarios, pero nos dicen que no descartemos nada, porque esta semana podría convocarse el pleno. Ya preguntarte, María, ¿alguien comenta, especula, baraja algún tipo de calendario? Porque claro, todo, como decimos, tenemos la sensación de que va con mucha celeridad. ¿La coronación del príncipe Felipe? Simplemente hay especulaciones y esas especulaciones dicen que la coronación podría producirse en semanas. Es cierto que aquí en el Congreso nos dicen que esa coronación y los plazos de Zarzuela marcarán absolutamente todo, que lo más importante es la jura del cargo del príncipe Felipe y los plazos que maneje Zarzuela. Tengo la sensación de que lo de Felipe VI está muy cerca. Gaspar Llamazares, Paco Marguenda, os pido un titular muy rápido y volvemos enseguida. Bueno, si se quiere dar una imagen de normalidad dentro de la excepcionalidad de una abdicación, tendrá que ser un procedimiento normal, no un procedimiento urgente ni en lectura única, ¿no? Por tanto, alerto con respecto a la tentación del Partido Popular de hacerlo todo por decreto y por vía exprés. Bueno, no es posible, es una ley orgánica, por tanto se seguirán los trámites constitucionales previstos. Como la reforma de la Constitución. Efectivamente, una semana. Exacto, donde lo que sea necesario parlamentariamente y habiendo consenso entre los dos grandes grupos, pensemos de que estamos hablando de una ley orgánica muy sencillita, es decir, que aquí no se está regulando nada, y el Partido Popular y el Partido Socialista van a confluir. Vamos a ver, que no se va a abrir, no se va a abrir un debate sobre monarquía o república, simplemente se va a decir... Sí se va a abrir un debate. No se abrirá, hombre, minoritario para vosotros. Oye, con todo el respeto que te digo, está en la siempre española, no está en la sociedad española. En la sociedad española está la tragedia de la crisis económica. También, también. Exacto, pero esto no está en el debate porque la gente es muy sensata y sabe de que hay repúblicas y monarquías que son democracias y se gestionan muy bien. Se supone que no es un debate. Se supone que la soberanía popular no la tienen los diputados, Gaspar. La soberanía popular no está en manos de los diputados que están en el Congreso. Claro. Hasta que no se celebren nuevas elecciones, ese es la sede de la soberanía. No podemos cambiarlo de repente. Los diputados pueden decidir también, en este caso el señor Rajoy, que es el único que no ha salido todavía a plantear ninguna transformación ni cambio en su gobierno, pueden decidir disolver las Cortes y convocar el Congreso y modificar la Constitución. Pero tendría que tener razón. O sea, pueden hacer todo eso. Es la selección de España. Ahí está, Vicente del Bosque, Xavi Hernández a su izquierda, los capitanes, Iker Casillas, Sergio Ramos, la selección española en la ciudad de Las Rozas, a la espera del presidente del gobierno. Es, digamos, el encuentro de despedida rumbo a Brasil, rumbo al Mundial. Ahí están, casi a la espera de que aparezca el rey de un momento a otro. Pero no, están esperando al presidente del gobierno, a Mariano Rajoy. También en Génova, muchísimas novedades en estas próximas horas. Y todo marcado por esa decisión y el anuncio del rey de abdicar. Después de 39 años de reinado, abdica en su hijo, el que será Felipe VI. Escuchamos, María Dolores de Cospedal, primera valoración del Partido Popular. De todos los españoles, sin excepción, un agradecimiento profundo y sincero a su labor por España. Como secretaria general del Partido Popular, quiero poner de manifiesto la lealtad de mi partido hacia la corona, expresada tanto para Su Majestad el Rey como en estos momentos para el príncipe heredero don Felipe. Precisamente, una persona que conoce al príncipe heredero, a don Felipe, Carmen Iglesias. Profesora, buenas tardes. Hola,
Hola, buenas tardes o buenos días. Bueno, sí, ya buenas tardes, vamos a decir. Estamos viviendo un momento histórico. Usted que conoce también al príncipe, a la infanta, a la familia, pero especialmente al príncipe. Especialmente, sí. ¿Está capacitado, preparado sí, pero capacitado con esa fortaleza emocional para un momento tan difícil como este? Precisamente, yo siempre que me hablan de él y oigo hablar, creo que falta al insistir en que al lado de esa preparación intelectual, histórica, institucional, una característica del príncipe es su sensibilidad, además de su inteligencia, su sensibilidad y su inteligencia emocional. En este sentido, es una persona serena, con criterio, tranquilo, y en ese sentido de meditar los hechos, y yo creo que la experiencia además de estos años con esos viajes, con todo el conocimiento de todas las instituciones, le capacitan ampliamente para seguir el camino del reinado de su padre, que ha sido pues unos años muy importantes para los españoles, uno de los reinados más fructíferos, podríamos decir, de la historia, y por lo tanto el momento histórico es muy emocionante, ¿no? Pero, profesora, señora Carmen Iglesias, después, digamos que la transición 23F fue uno de los momentos más difíciles para este país, incluso para la propia institución. Desde luego. Después, ¿este sería uno de los momentos más complejos para la institución, el que estamos viviendo ahora mismo? Yo creo que es como bien dice, un momento complejo, con las incertidumbres que siempre da toda complejidad, pero no tanto como aquel momento de la transición, donde nos jugábamos un futuro muy importante. Yo siempre recordaré con agradecimiento el alivio que sentí cuando el rey don Juan Carlos salió en televisión y abortó el golpe de Estado, ¿no? Entonces esos momentos de la transición yo creo que eran muy difíciles para España, y ahora estamos también en momentos difíciles, no solo aquí, sino internacionalmente, con toda la crisis, etcétera, pero más complejos, como decía, pero bueno, en la historia es casi imposible encontrar unos momentos de bienestar que se mantenga mucho tiempo, ¿no? Sino que siempre pues surgen cosas inesperadas. La historia es siempre un poco dura, va en zigzag, y por lo tanto pues hay que hacer frente a cosas inesperadas, unas más graves, otras menos. Pero yo creo que mutatis mutandi, pues esta transición ahora de hoy mismo, pues nos recuerda la anterior, y que cada momento es incomparable con el siguiente, ¿no? Ahora, lo que sí es verdad es que siempre hay pues una serie de problemas nuevos que hay que resolver de forma nueva también. Carmen Iglesias, que fue profesora del príncipe Felipe, si yo le pidiera un titular que resuma la personalidad, la principal cualidad que cree usted que tiene el príncipe Felipe para asumir un reto, un desafío, una corona, Felipe VI. Es muy difícil, no un solo titular, pero yo destacaría que es una persona con gran serenidad, positiva y con con Carmen Iglesias, profesora, condesa de Gisbert también, desde hace muy poquito. Sí, es uno de los últimos títulos, claro, que ha dado Su Majestad el Rey, y estoy muy emocionada también por ello. Gracias por atender al Rojo Vivo, La Sexta Noticias, un abrazo. Gracias a vosotros siempre. Rápidamente, Lorena Baeza, un perfil rápido, las claves de la figura del que va a ser Felipe VI, el heredero, el sucesor.
Ya lo sabe, desde hace meses el rey decidió abdicar en enero y en ese momento ya se lo comunicó a su hijo don Felipe, pero nada se ha sabido de manera oficial hasta hace apenas unas horas. El príncipe de Asturias se convertirá en el nuevo rey de España, pasará a ser el rey Felipe VI. Está sobradamente preparado, lleva toda su vida estudiando para ello, para acabar siendo rey. Decía hace unos minutos el propio don Juan Carlos que encarna la estabilidad. Habla 6 idiomas, alemán, inglés, francés. Con solo 13 años pronunció su primer discurso público, fue el 3 de octubre de 1981 en el Teatro Campo Amor en Oviedo durante el acto inaugural de los premios Príncipe de Asturias. Fueron 5 folios y que él mismo, ahí lo estamos viendo, había escrito. Felipe pasó por la Academia Militar de Zaragoza, por el Ejército de Tierra, también por la Escuela Naval Militar de Marina en Pontevedra y la Academia General del Aire de San Javier en Murcia. Tiene una gran formación teórica, práctica, también se licenció en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, hizo un máster de Relaciones Internacionales en Estados Unidos, ahí estamos viendo parte de su formación militar, como estábamos contando, y lo cierto es que en los últimos años ha aumentado su agenda institucional. El rey, recordamos, se ha sometido a varias operaciones quirúrgicas y en muchas ocasiones ha sido el príncipe de Asturias quien ha ido incrementando sus apariciones públicas, al contrario que lo que pasaba con las del rey. Verle era cada vez menos frecuente. Felipe no ha ocupado nunca, eso está claro, terrenos reservados al monarca, pero sí que ha estado en momentos clave. Ha sabido jugar un papel importante y también en muchas ocasiones conciliador, inteligente, en lo más personal. Patrón, es como llama Felipe a su padre el rey, quien ahora abdica en su favor y, como saben, subirá al trono de la mano de Leticia Ortiz, su esposa, desde el año 2004. Se casaron, recordamos, no sin recibir muchas críticas y enfrentándose a posturas muy opuestas a este matrimonio, precisamente por el perfil de Leticia, periodista y ajena a cualquier casa real. Con ella tiene 2 niñas, las infantas Sofía y Leonor. Observador, tranquilo, contenido, alejado de las polémicas. Desde que nació en 1968 su vida estuvo cuidada al detalle. Su educación, sus amistades, las actividades que hacía, todo. Muchos apuestan ya, como hemos estado escuchando a lo largo de la mañana, que será un rey muy diferente a don Juan Carlos, por la forma de ser, también por la época, evidentemente, aunque él tiene muy claro el objetivo de su oficio. Lo dijo una vez, solo hay uno, que es el de servir a los españoles, y así lo haría cuando llegara el momento, que ya está aquí. Antonio. Bueno, Alfredo Pérez Rubalcaba en directo en Ferraz. Me están diciendo que ahora mismo comienza su declaración. Bueno, tiene que hablar del Congreso y tiene que hablar de esto también, de la abdicación. En nombre del Partido Socialista Obrero Español, de su Ejecutiva Federal que se ha reunido esta mañana aquí en Madrid. La decisión de Su Majestad el Rey de renunciar a la jefatura del Estado y abdicar siguiendo lo previsto en la Constitución española en su heredero es uno de los hechos políticos más importantes de toda nuestra historia democrática. Su Majestad el Rey culmina así un reinado que ha estado presidido por su compromiso inquebrantable con la democracia y con los derechos y con las libertades de todos los españoles. A ellos ha sabido hacer llegar su afecto y su proximidad, pero también su dedicación al ejercicio de las facultades y prerrogativas que le otorga la Constitución. En el desempeño de este papel constitucional ha asegurado la integridad del Estado, ha preservado el funcionamiento de las instituciones y ha sido un factor clave en la cohesión de todos los ciudadanos en torno a un esfuerzo colectivo de paz, de libertad y de bienestar social, probablemente el mejor periodo de nuestra historia moderna. Los dirigentes del Partido Socialista, y muy especialmente los presidentes de gobierno socialistas, atestiguan su respeto a la autonomía del poder político y a la voluntad de los españoles expresada en las urnas. También su esfuerzo y atención diarios a los problemas de gestión del gobierno, a las preocupaciones de los ciudadanos, su reconocimiento internacional y su condición de mejor embajador de España en el mundo. El rey cierra ahora una etapa de su vida dedicada a España, a la que sin duda también ha tenido presente en el momento de tomar esta decisión. Es la hora de dirigir la mirada a la Constitución, que establece las pautas que, de acuerdo con lo previsto en su artículo 57.5, las pautas, que habremos de ordenar para dar cumplimiento legal
a las previsiones sucesorias, es decir, a la voluntad del rey, y proceder a su sucesión en la jefatura. Bueno, pues se pone en marcha todo el mecanismo. Ahora volveremos al Congreso, a la Moncloa, a Zarzuela, para conocer los últimos detalles, los últimos datos, porque a lo mejor antes de que acabe el programa podemos decirle cuándo el príncipe de Asturias será Felipe VI. Gaspar, uno de los republicanos presentes en la mesa, dice Alfredo Pérez Rubalcaba, líder del Partido Socialista, hasta dentro de unos días, ya verás cómo lo alarga en cuanto pueda. Dice, pauta constitucional, ¿está en la Constitución la pauta? ¿Son las reglas de juego? Bueno, está en la Constitución sin ley orgánica, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ya veremos cómo lo concreta el Congreso de los Diputados. En todo caso, frente al relato, que es el relato, yo creo que de la transición democrática, el relato clásico, yo creo que hay otro relato que no tiene por qué ser un relato que niegue los esfuerzos de la transición. El relato de que la monarquía ha ido de la luz a las sombras, ¿no? Y en este momento está en una situación de sombras que ha provocado esta abdicación, que en mi opinión no es una salida para la monarquía. Tiene en estos momentos problemas muy graves que no se solucionan con un cambio de imagen. Aprovechando que el Pisuerga va por Valladolid, vamos a proponer la República. Si a mí me parece muy bien. Lo hemos propuesto siempre, cuando estaba en el Pisuerga y cuando estaba en Valladolid. Pero ahora más. Bueno, a mí me parece muy bien, es legítimo, me parece lógico. Pero yo insisto, experimentos con gaseosa, bromas. ¿Pero por qué tantos miedos a los españoles? Hay un proceso, están las previsiones constitucionales. No, el miedo no, las previsiones constitucionales y no la irresponsabilidad. Perdona, es completamente distinto el tema. Pero para algo están las previsiones constitucionales. Que vosotros queréis aprovechar, digamos, la gente de tu partido para plantear otra historia, pues estáis en vuestro perfecto derecho. Pero las previsiones constitucionales dicen una cosa y yo, desde luego, me apunto a que se cumplan las previsiones constitucionales. Yo también. 1:55, a punto de llegar a las 2 de la tarde. Después Elena Resanos, esta noticia es con todas las valoraciones a la noticia política del año. Casimiro García Vadillo, director de Diario El Mundo. Casimiro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, Casimiro, tu titular en un día como hoy, sorpresa absoluta, noticia política del año. ¿Acierta el rey o no acierta con esta abdicación? Bueno, para mí ha sido una sorpresa, desde luego. Yo esperaba y deseaba, porque lo he escrito, la abdicación. Se había hablado de ese asunto desde hace meses, estaba sobre la mesa en Zarzuela, estaba sobre la mesa en Moncloa, pero desde luego el día a mí me ha sorprendido mucho porque yo creo que esto no lo esperaba nadie, mucha gente no lo esperaba. El príncipe está de viaje, se produce justo una semana después de unas elecciones que han dejado sobre la mesa una caída histórica de los partidos monárquicos, una subida fortísima de los partidos republicanos. Se produce cuando en el PSOE todavía no se ha definido el liderazgo del partido, se produce a unos días de una decisión judicial sobre la infanta. Es decir, el calendario pues es un poco sorprendente para mí, esa es mi opinión. A mí me ha sorprendido el día, no la abdicación sino el día. Y yo creo que ¿acierta o no acierta el rey? Acierta el rey. Es decir, en estos momentos la monarquía, la mejor garantía de que la monarquía pueda seguir siendo el sistema el modelo de Estado que tenemos en España es el príncipe Felipe, sin duda ninguna. O sea, yo creo que es una decisión que probablemente se tenía que haber adoptado antes. Casimiro, te digo algo. Sí. Hemos entrevistado hace una hora a Pedro J, decía, no acierta, no tenía que abdicar. Sí. Tú nos dices, acierta. Esto se llama también pluralidad de opiniones en el Diario El Mundo. Absolutamente. Sobre este tema nosotros hemos tenido diferentes opiniones desde hace mucho tiempo y yo, por supuesto que respeto la opinión de Pedro, faltaría más, pero desde luego no es la opinión del mundo. Casimiro García Vadillo, director del Diario El Mundo. Gracias, Casimiro, un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte, gracias a todos. Antonio Miguel. A ver, todos los caminos en democracia son posibles, todos los caminos son posibles. Tenemos una Constitución que nos ha costado Dios y ayuda, más ayuda que Dios, desde luego, para unos más Dios, para otros más ayuda, para elaborar. Entonces, ¿qué caminos son posibles? Aquellos que piensan que hay que cumplir la legalidad vigente y seguirla con normalidad, pues habría que hacer la ley orgánica, etcétera, etcétera. Aquellos que piensan que debe haber una república, pues también tienen su camino, que es la reforma del título segundo, en concreto especialmente desde el artículo 57.5 y la reforma del título segundo,
por lo tanto todos tenemos ese camino. Yo quisiera poner encima de la mesa la normalidad democrática de esta nación, de que cuando haya una mayoría, que en las próximas elecciones o cuando sea, una mayoría que quiera que haya república y se vote, pues evidentemente se reformará el título segundo. Mientras sea así, mientras no sea así, los partidos van con esa propuesta clara. Démosle tranquilidad institucional a la gente. A ver, no importantísimo, 1:58, ¿cuándo tomó la decisión el rey? Lo contábamos aquí en Al Rojo Vivo, lo desvelábamos esta mañana en esta programación especial de las Sexta Noticias. Lo confirmó en su discurso, el día de su cumpleaños, enero de 2014. Cuando el pasado enero cumplí 76 años, consideré llegado el momento de preparar en unos meses el relevo, para dejar paso a quien se encuentra en inmejorables condiciones de asegurar esa estabilidad. El rey, que habla de que es necesario, ¿por qué? ¿Por qué abdica? Dice, es necesario un impulso de renovación. Un impulso de renovación que además ayude, y lo reconoce, autocrítico, corregir errores. Todo ello ha despertado en nosotros un impulso de renovación, de superación, de corregir errores y abrir camino a un futuro decididamente mejor. Bueno, y habla y deja claro, es necesaria una nueva generación y el príncipe dice está preparado y maduro para ello. En la forja de ese futuro, una nueva generación reclama con justa causa el papel protagonista, el mismo que correspondió en una coyuntura crucial de nuestra historia a la generación a la que yo pertenezco. Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías, decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando y a afrontar con renovada intensidad y dedicación los desafíos del mañana. Bueno, y estamos muy pendientes porque todo avanza con mucha velocidad y a lo mejor cuando llegue el verano ya tenemos nuevo rey, Felipe VI, pero hay también un movimiento procedente de las nuevas formaciones políticas como Podemos, de Izquierda Unida, Movimiento Republicano, Victoria Collantes, Puerta del Sol, y hay incluso para esta tarde convocatorias en algunas ciudades con petición de referéndum sobre la República o la monarquía. Pues minutos después de conocer esa noticia sobre la abdicación del rey, empezaba a difundirse de forma espontánea por las redes sociales una convocatoria que será a las 8 de la tarde en las principales plazas de las provincias de Madrid, concretamente en Madrid, en esta Puerta del Sol en la que nos encontramos ahora mismo, pidiendo exactamente un referéndum donde sean los ciudadanos los que opinen y los que digan quién debe ser el nuevo jefe del Estado. Bueno, y estamos muy pendientes, Congreso de los Diputados, Zarzuela, Moncloa. Congreso, antes que nada, la mesa ya está convocada para mañana. Mañana por la tarde, 5 de la tarde, se reúne la mesa del Congreso y ya está confirmado, van a calificar la ley, el documento que salga del Consejo de Ministros. Después, a las 6, se reúne la Junta de Portavoces. Los partidos políticos podrían incluir esa ley en un pleno. La convocatoria del pleno todavía estaría por confirmar. Belén Vidales, Consejo de Ministros extraordinario convocado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mañana a las 12 de la mañana. Y en Zarzuela, Pedro Gómez, antes que nada, Zarzuela, este fin de semana, acto con las Fuerzas Armadas, donde se esperan a los reyes, al rey Juan Carlos, a la reina Doña Sofía y a los príncipes de Asturias. Será este domingo, día 8, cuando los 4 coincidan por primera vez desde el anuncio de la abdicación del rey en un acto. Será en ese día de las Fuerzas Armadas y ahí podremos ver por primera vez a los príncipes de Asturias y al rey Juan Carlos con su mujer, la reina Sofía. Será la primera vez, por lo tanto, que veamos a los 4 dentro del mismo acto. A ver, María Yapar, me dicen que en el Congreso ha habido algún movimiento político, por ejemplo, de una fuerza de izquierdas, Compromís, que más o menos empieza a plantear que se debata el tema de la República. Compromís ya ha registrado una proposición no de ley aquí en el Congreso para que se celebre un referéndum y que sean los ciudadanos los que elijan al próximo jefe del Estado. Natibel.
Pues sí, aparte no solamente es esta formación política, yo lo que quería resaltar es que, como bien ha dicho el rey, desde el día de su cumpleaños había tomado la decisión y lo sabían Rajoy y Rubalcaba. Yo creo que, bueno, que han permanecido en silencio absoluto y exquisito. Yo creo que entre los dos tratan de normalizar, sin duda, el proceso sucesorio y estarán todos los pasos más que tomados. Paco Marguenda. Es muy sencillo, en una democracia todo es aceptable dentro del marco de una democracia y uno representa lo que representa y Compromís representa lo que representa. Es decir, hubo unas elecciones en el año 2011, hay unas mayorías en el Congreso y eso es la legitimidad democrática y punto. Entonces Compromís podrá pues presentar lo que le dé la gana y lo que va a haber es simplemente un acto absolutamente de transición normal sin mayor relevancia en el sentido de político como querría la izquierda radical, de provocar aquí un referéndum sobre la... No es la izquierda radical. Hombre, por favor, vamos. A ver, importantísima también la primera reacción por parte del nacionalismo catalán. Hemos escuchado a Iñigo Urkullu diciendo respeto, luces y sombras y dispuestos a colaborar con el Nuevo Tiempo, Partido Nacionalista Vasco. Duran y Lleida, el hombre de Convergencia y Unión en el Congreso de los Diputados. Con excepciones, todo no lo ha hecho bien, por supuesto, ha cometido errores, pero yo creo que hay que hacer un balance positivo. Yo la acabo de conocer, esa abdicación, pero en cualquier caso es una previsión constitucional, por tanto hay que situarla dentro del normal funcionamiento de las instituciones. Que sea muy sensible que aquí hay un pueblo que tiene una voluntad de ser y qué es lo que significa cuando desde aquí se reivindican derechos históricos, se reivindica la condición de nación. Eso un nuevo rey tiene que saberlo. Importantísima la reacción del nacionalismo catalán, en este caso de Convergencia y Unión. Gaspar, antes que nada, Consejo de Ministros extraordinario, confirmamos Moncloa, Belén Vidales, 12 de la mañana de mañana. Mañana 12 de la mañana, con ese único punto en el orden del día, que salga de aquí de Moncloa la ley orgánica que regule esa abdicación del rey don Juan Carlos. Sí, las renovaciones políticas no se hacen con viejos métodos. Es decir, esta renovación que pretende la Casa Real tiene que apelar directamente a los ciudadanos y por eso los ciudadanos tienen que tener voz, no estar al margen. Carmen Enríquez. Yo creo que el gesto del rey hoy, anunciando su abdicación, es un gesto más de responsabilidad de un monarca, de un jefe de Estado que ha estado, como él ha dicho y como sabe todo el mundo, y hay que reconocérselo, 39 años al servicio de España. Os voy a preguntar también, os pido un sí o un no, monosílabo. ¿Gaspar ha acertado el rey hoy abdicando, sí o no? Yo creo que no. Carmen Enríquez, ¿sí o no? Sí, absolutamente. Por cierto, Artur Mas, el presidente de la Generalitat, decíamos, muy importante la reacción del nacionalismo catalán y del presidente de la Generalitat, y más en la dinámica soberanista en la que nos encontramos. Primera reacción del presidente de la Generalitat. Hi haurà, després de l'anunci d'avui, i ho dic també amb solemnitat i enfàticament, canvi de rei a Espanya, canvi de monarca a Espanya. Però el procés polític català seguirá endavant. Y ahora... Bueno, la primera reacción del presidente de la Generalitat. Antes que nada, teníamos también algún dato. María Yapar, en el Congreso ya se está más o menos barajando cuándo el príncipe Felipe podría ya ser coronado y ya, digamos, ser Felipe VI. ¿Cuándo más o menos? Todo parece indicar, Antonio, que junio terminará con un nuevo rey. Aquí hablan de que la entronización se producirá en semanas y ahora mismo, por ejemplo, acaban de contarnos que todo parece indicar que esa ley orgánica podría entrar en un pleno de la semana que viene, del jueves parece ser. Bueno, estamos también pendientes de otras noticias, 2 y 6, pero muy rápido. Dani Campos, ¿ha dimitido ya o no Enrique López, el magistrado del Constitucional? Le pillaron este fin de semana. Bueno, me dicen que sí ha dimitido Enrique López en el Tribunal Constitucional. Bueno, Natibel, ¿una valoración final? Pues que ha hecho muy bien en anticiparse a un cese, porque era inevitable que una situación como esta le llevase a una dimisión y acabase con una larguísima trayectoria jurídica y profesional. O sea, que ha sido muy dura que haya cometido semejante error. ¿Natibel ha acertado el rey, sí o no? Yo creo que sí. Antonio Miguel Carmona, ¿ha acertado sí o no? Ha acertado completamente el rey, ha acertado. Francisco Marguenda. Ha acertado totalmente el rey en el día y además una vez visto la perspectiva de cuándo lo ha hecho y por qué lo ha hecho. Por cierto, también tenemos ya novedades. Congreso del PSOE, ahí también parece que hay abdicación. Le va a costar, ahora ya le digo, a Rubalcaba le va a costar más irse que al propio rey. Pero, Sara Martín, ¿tenemos ya la fecha? Pero ahora haces programa de humor.
Sí, tenemos ya la fecha y parece que se aplaza el Congreso Extraordinario, que finalmente se celebrará el fin de semana del 26 y 27 de julio. También tenemos otra fecha importante que señalar, el 13 de julio, donde votarán finalmente todos los militantes para elegir al secretario general. Bueno, 2 y 7. ¿Rajoy va a dimitir o no? Día histórico. Bueno, ¿Pero por qué va a dimitir? ¿Pero por qué va a dimitir Rajoy? El Pisuerga por Valladolid, que queréis aprovechar cualquier ocasión. Oye, Carmona, genial. Abdica el rey y Rubalcaba va a seguir más tiempo. Exacto. Un poco más. Bueno, un poco más. Pues no ha dicho de qué año. Ha dicho Congreso, pero no ha dicho de qué año. Yo te lo recuerdo. Es que han cambiado las fechas. Bueno, yo te digo. No te fíes, finales de julio. 2 y 8. No seas desafecto al régimen rubalcavista que te puede dar un disgusto. Yo siempre he sido desafecto a eso. Por eso, en este momento final... Bueno, 2 y 8. Sextas noticias, Elena Resano con todos los datos, pero yo creo que es un día importante para recordar lo que pasaba hace 39 años. Noviembre del 75. El rey juraba el cargo. Y sobre los santos evangelios, cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Juro por Dios y sobre los santos evangelios, cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Si así lo hicierais, que Dios os lo Bueno, un momento para la historia y ahora les vamos a contar todos los detalles de por qué el rey ha abdicado. Gracias por estar ahí.